Buenas tardes. Este es la presentación del curso de riego y drenaje de la tarea uno. Mi nombre es Elian García González, soy de la sede de Heredia. Esta tarea se elaboró en la finca La Hilda, en Poás de Alajuela. Eh, Como introducción, bueno, el trabajo se realizó, como mencioné, en la finca La Hilda, en Poás de Alajuela, finca de cultivo mayormente de coffea arábica, descrita por el botánico Lío en 1737. Se busca conocer la idoneidad del suelo para el cultivo. Se realizan métodos precisos y detallados para el análisis. Se solicita en la tarea los cálculos previamente hechos. Bueno, como primer punto, calcular la humedad gravimétrica y volumétrica de un suelo, el porcentaje. Eh, Esto se utiliza anillos de PVC o bien tubo cilíndrico metálico o algún otro recipiente que aguante altas temperaturas. Bueno, aquí tenemos lo que es el peso seco y el peso húmedo del suelo. Como podemos ver aquí, sacamos el volumen del cilindro. La fórmula es V, que significa volumen, igual a pi por R, que es radio, a la 2 por altura. Esto nos da un resultado de 104,27 metros cúbicos. Aquí tenemos la densidad aparente, que es 1,26. Eh, ¿Cómo la calculamos? La calculamos como 132, que es el peso seco, dividido entre el volumen, ¿verdad? Y nos da 126 gramos por centímetro cúbico. Y tenemos acá lo que es el peso húmedo, que es 181,40. Y posteriormente pasamos a calcular la humedad gravimétrica, el cual es la división de el peso húmedo menos el peso seco en gramos, dividido entre el peso seco por 100 para sacar el porcentaje. Acá colocamos los datos, los números, y este resultado nos da 37,3826%. Posteriormente sacamos lo que es la humedad volumétrica. Esta se saca con el resultado de la humedad gravimétrica por la densidad aparente. Entonces, colocamos el resultado de la gravimétrica, que es 37,3826% por 1,26 gramos por centímetro cúbico. Esto nos da 0,4710%. Bueno, para sacar la pregunta 2, eh, bueno, que menciona tomar una muestra de este mismo suelo, un cilindro volumen desconocido es PVC o metálico. En este caso se utilizó metálico y se cuantifica la densidad aparente en gramos, y esto, como lo podemos ver, acá está realizado. Como se mencionó, se agarra el peso seco por el volumen, y esto se divide y da 1,26 gramos por centímetro cúbico. Para responder la pregunta 3, calcular eh, la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración del cultivo, utilizando un recipiente de volumen conocido. Y para este caso, ocupamos los datos meteorológicos, donde tenemos que conocer la velocidad actual del viento, la temperatura actual de la zona y este,
la sensación térmica y la humedad relativa actual, la temperatura de rocío. Todos estos datos nos ayudan para calcular la evapotranspiración. Estos son datos relacionados cercanos a la zona, que es del volcán Poás, ya que está demasiado cerca de dicha finca. Bueno, acá tenemos los datos realizados por los datos que actualmente vimos, donde sacamos la latitud, la altitud y la temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura media. Esto se realiza con este cálculo, que es agarrar la temperatura máxima más la temperatura mínima y esto dividir entre 2 y nos realiza el cálculo de la temperatura media, que es 10,8. Y por acá tenemos la radiación solar global, que se realiza con esta fórmula: radiación solar. eh, Más adelante podemos ver los cálculos hechos a mano. Aquí es donde colocamos las fórmulas de la evapotranspiración, eh, donde colocamos el resultado de la fórmula por la temperatura media más 17,8, eh, que sería esta parte de aquí, acá. Esto es para la radiación solar global, que sería esta de acá, radiación solar global. Esto es un dato usual de la zona. Como es una zona húmeda, entonces se realiza este cálculo de aquí, este 0,16 por eh, la temperatura máxima y la temperatura mínima, donde obtenemos el resultado de 12,77. Acá tenemos el cálculo de cómo se sacó la temperatura mínima y posteriormente, bueno, como hay diferentes fases, yo escogí la fase de floración y fructificación, que se usó 1,15 para el evapotranspiración del cultivo. Es agarrar el cálculo eh, de la evapotranspiración potencial por el 1,15 y esto nos da 6,04. Este 1,15 es eh, por la fase de floración y fructificación. Es un dato que varía, es de 1,1 a 2. Entonces, esto es como el medio, es como la estándar de la zona que es húmeda. Bueno, como la pregunta 4, calcular la lámina de riego, la lámina de riego corregida, el intervalo de riego y la cantidad de agua que se requiere al aplicar una planta cultivada en maceta llena con 20 litros de ese mismo suelo. Acá tenemos lo que son las fórmulas: capacidad de campo menos punto de marchitez permanente. em, el resultado nos da 44,60. eh, lo que significa la DA y la Z.
La DA es la densidad aparente del suelo y la Z es profundidad radicular del cultivo de café. En este caso, como estamos en la zona de café, escogí este tipo de cultivo. Y pasamos a lo que son los cálculos, donde, como indicó el profesor, son puntos relativamente estándares, punto 33 menos 0,15, que es eh, punto de marchitez permanente, por la densidad aparente 1,26 por 30. Este resultado nos da 44,60. Después pasamos a lámina de riego corregida. Agarramos el resultado de arriba y este, y colocamos 0,85, que es bueno, 0,85, y este resultado nos da el, el FEF, es la eficiencia de riego. eh, es suponiendo que un sistema de riego es eficiente, entonces es 0,85, por eso es el que se coloca por el resultado de arriba, y esto nos da 52,48. Después el intervalo de riego es igual colocando la lámina de riego, que es el resultado, por el ETC, que es la evapotranspiración de cultivo. En este caso es 6,04 y nos da un resultado de 7,38. Esto es en días. Y la cantidad de agua requerida por maceta, que sería el LC, que es la lámina de riego corregida, por el volumen, que sería 20, que es el que se solicita por litro. Y nos da un resultado de 1,05 litros. Acá tenemos el peso eh, del, de la muestra, y aquí está el peso, 132,04. Y los resultados de la densidad aparente 1,26, densidad de partícula 1,78, porcentaje de sólido 36,997, densidad partícula total 1,75, humedad gravimétrica 37,82 y humedad volumétrica 29,53. Como discusión, análisis de resultados, es claro que los resultados obtenidos para el tipo de cultivo que se cosecha son bastante desapropiados y cumplen con los parámetros establecidos, esto ya que la zona se presta para el cultivo de café, más en esta finca que casi la mayoría de su hectárea es debidamente café de diferentes tipos, pero la más producida es Coffee Arabica. Como punto 2, la sostenibilidad sería mediante cada uno de los resultados obtenidos. Hay una clara respuesta de que han realizado un excelente trabajo de agricultura que permite a la finca ser sostenible y lograr cosechas por un largo periodo. Como conclusión, características del suelo en finca, la finca, la isla, en el análisis relevante. eh, que el suelo es franco arcilloso, eh, ideal para el cultivo de café debido a la estructura que facilita el crecimiento radicular y retiene bien el agua y los nutrientes. Densidad, porosidad del suelo
con una densidad aparente de 1,26 gramos por centímetro cúbico y una densidad de partícula de 1,78 gramos por centímetro cúbico. El suelo en la finca tiene una porosidad ideal, lo que asegura un buen balance entre retención de humedad y drenaje, crucial para el desarrollo saludable para el café. Eh, la observación de la calicata. La observación relevó tres capas de suelo distintas, proporcionando información clave sobre la estructura y composición del suelo, lo que contribuye al manejo adecuado del cultivo del café. Y eso sería todo. Muchas gracias.